Buenos días con todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro informe acerca de la reforma agraria en el Perú. Nuestros integrantes son Jean-Paul Fabián, Fabricio Alejandro Guillén Benavides y mi persona, Manuel Leonardo Rivera Concha. En este informe vamos a defender si la reforma agraria fue positiva o negativa para el futuro de nuestro país. Nosotros hemos escogido que fue en gran parte positiva y vamos a defender el porqué. Como introducción tenemos lo siguiente. Durante gran parte del siglo XX, el Perú fue marcado por una profunda desigualdad en la distribución de las tierras, gracias a grandes haciendas que concentraban millones de hectáreas en manos de terratenientes, mientras que la mayoría de población campesina vivía en condiciones de pobreza, dependencia y falta de derechos. Este sistema, heredado de la colonia, generaba tensiones y limitaba el desarrollo del campo peruano. Frente a esta situación, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado emprendió una de las reformas más ambiciosas de la historia del país, la reforma agraria, promulgada un 24 de junio de 1969. Su objetivo principal, ¿cuál fue eliminar el latifundismo, redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de todos los campesinos del país. Este proceso representó un intento de transformación estructural en el ámbito social, económico y político del Perú. La tesis central de este informe plantea que, aunque la reforma logró avances significativos para la justicia social y la integración del campesinado, sus deficiencias de planificación económica, ejecución autoritaria limitaron los resultados esperados a largo plazo. En el aspecto social, la reforma agraria constituyó un cambio trascendental para el mundo rural peruano. Durante siglos, los campesinos habían trabajado de las tierras de los hacendados sin gozar de derecho alguno, recibiendo bajos salarios o incluso siendo explotados bajo sistemas feudales como puede ser la servidumbre o el yanaconazgo. La reforma buscó poner fin a esta realidad al expropiar los grandes latifundios y entregar las tierras a quienes la trabajaban, ya sea de forma individual o mediante cooperativas agrarias. Este proceso permitió que miles de familias campesinas se convirtieran en propietarias o asociadas de tierras, lo que significó un reconocimiento a su papel productivo y social. Además, la medida ayudó a fortalecer la identidad campesina y a disminuir tensiones sociales en algunas regiones. También impulsó la organización colectiva, promoviendo el sindicato, la creación de sindicatos y las federaciones agrarias. Sin embargo, la falta de educación técnica, la débil infraestructura y la escasa asistencia estatal dificultaron que los beneficiarios pudieran desarrollar una agricultura eficiente. Con el tiempo, muchas cooperativas se fragmentaron, lo que redujo el impacto positivo inicial. Aún así, la reforma agraria dejó una huella social importante. Cambió la percepción del campesino como un actor subordinado y lo integró en el proceso de construcción nacional. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria tuvo efectos contradictorios. El sistema de haciendas que predominaba antes de 1969 solo era controlado, por decirlo así, por un pequeño grupo de personas que eran los terratenientes o hacendados, que subutilizaban estas tierras. Con la reforma se buscó modernizar el agro y aumentar la productividad, pero no fue de la manera más eficiente que digamos, ¿no? La reforma, ¿no? ¿Qué pasó? Se expropiaron más de 9 millones de hectáreas de tierras y se repartieron a más de miles de campesinos en todo el Perú. Pero ¿qué pasó? Ninguno de estos campesinos tenía el conocimiento técnico ni los recursos necesarios para seguir con la producción de estas tierras. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado tomó un rol de intermediario, creando empresas y grupos agrónomos, pero no le supo dar el conocimiento técnico ni el financiamiento adecuado. O sea, en pocas palabras se puede decir que el Estado no supo llevarlo de la mejor manera, estos grupos creados por ellos mismos, lo que ocasionó que la productividad bajara al
al pasar de los años. El Perú exportaba varios productos agrícolas, pero después de lo que sucedió de la reforma agraria, empezó a depender mayoritariamente de las importaciones para cubrir por decirlo así, la canasta básica peruana, ¿no? Ya que como no se producía de manera efectiva acá en el Perú, entonces, ¿qué hizo el Estado? Empezar a importar. Con esto se puede decir que en el ámbito económico el Estado no supo llevarlo de manera adecuada, ya que tuvo varios errores que no funcionaron de la manera que debía ser, ¿no? Entonces se puede decir que el Estado no supo manejar la reforma agraria en el aspecto económico, no supo cómo llevar a cabo por decirlo así, la educación de los campesinos en el aspecto económico, tampoco técnico. Bueno, con eso le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, seguimos con el sector político de la reforma agraria. Bueno, este se podría decir que tuvo preferencia hacia el gobierno de Juan Velasco Alvarado o por su militarismo, puesto que este tenía como idea representar a los sectores más populares del país, es decir, el sector campesino, y como una forma de combate hacia la oligarquía terrateniente. Bueno, se podría decir que mm, al inicio fue como dije, esta idea, e incluso se dieron discursos que tuvieran como eslogan el campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, y algunos discursos más conocidos. Bueno, esto fue como dije, al inicio se podría decir, puesto que luego las juntas campesinas fueron tomadas, bueno, tomadas es una palabra libre, pero se podría decir que ya no tuvieron la opinión como tal, sino que fueron sometidas por el gobierno militar. Por eso dije que esto fue como una iniciativa o solo fue al inicio. Bueno, esto, como dije, y acabó tras el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Se podría decir que en el año 80 fue donde la reforma, toda esta idea de la reforma agraria y lo del el centralismo del país se desperdició o ya no se tomó en cuenta tras estos gobiernos. Incluso se podría decir que todo este progreso social que hubo se desechó. Claro que claro que se formó como un punto importante social, puesto que quedó en la historia del Perú, pero al final no llegó prácticamente a nada. Bueno, muchas gracias. En conclusión, la reforma agraria peruana de 1969 fue un proceso histórico que buscó transformar radicalmente las bases sociales, económicas y políticas del país, logró eliminar el sistema latifundista y dar voz a una población campesina que había sido históricamente marginada, generando un profundo impacto en la conciencia social del Perú. Sin embargo, los problemas de planificación, la falta de apoyo técnico, la ineficiencia económica y el carácter autoritario del régimen limitaron los resultados. Aun con sus errores, la reforma agraria simboliza un intento sincero por alcanzar la justicia social, la equidad en el campo peruano. Su legado sigue siendo objeto de debate, pues dejó enseñanzas sobre la importancia de combinar la redistribución de la tierra con políticas de educación, inversión y participación ciudadana. La última instancia en este proceso se evidenció que las transformaciones estructurales requieren no solo voluntad política, sino también una planificación integral que asegure el bienestar sostenible de toda la sociedad rural. Muchas gracias.